días para todos. Les saluda Guillermo Green de la Iglesia Presbiteriana y Reformada Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Hoy concluimos, con la ayuda de Dios, nuestra serie sobre Segunda de Juan. Les invito a que busquen en sus Biblias Segunda de Juan, una carta chiquitita, posiblemente escrita a la misma iglesia o región que Primera de Juan. Y por eso nos hemos apoyado mucho en Primera de Juan, porque muchos de los temas son explicados un poco más en Primera de Juan. Hoy terminamos, el domingo pasado hablamos específicamente de los versículos 7 y 8, y hoy vamos a leer del 9 al final. Segunda de Juan, del versículo 9 al final. Dice así la palabra de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. El que no trae esta doctrina, tenga sus Biblias abiertas, también vamos a consultar con Timoteo próximamente. Nosotros sabemos que vivimos en un mundo doctrinal, ¿verdad? Chicos, ¿a ustedes les gusta ir a la escuela dominical y aprender de las historias de Jesús, las historias de la Biblia? ¿Sí? Yo creo que sí, todos les gusta. Es bonita la Biblia, las historias de la Biblia. ¿Sabe qué? Ustedes están estudiando doctrina. Pero vivimos en tiempos antidoctrinales. Sin embargo, Juan dice que la diferencia entre un cristiano real y un no cristiano es que el cristiano persevera en la doctrina de Cristo. La Biblia presenta muchas veces la vida como un camino. La vida es un camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿verdad? Jesucristo se refiere a sí mismo como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es por eso que Juan retoma, él recoge todo ese testimonio de la Biblia anterior y habla de extraviarse o perseverar. Si usted se extravía, se sale del camino. Pero si usted persevera, camina en el camino. Ahora, los antiungidos, como mencionamos el domingo pasado, los antiungidos, los anticristos, ¿verdad? Los que están contra el ungido, los antiungidos formaban parte de la iglesia, pero habían salido. Al salir, ellos trataban de sacar a otros. En Primera de Juan, capítulo 2, Juan había dicho, ustedes han escuchado que viene el anticristo. De hecho, muchos antiungidos ya han venido, pero se salieron, versículo 19, se salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sin embargo, en ese mismo capítulo, le animo que lo lea después, en ese mismo capítulo es obvio que los antiungidos trataban de decir a los cristianos que ellos tenían una unción especial que iban a impartir. Entonces trataban de sacar a los cristianos con el timo de que iban a recibir una unción especial con ellos. Y por eso Juan dice en Primera de Juan capítulo 2, dice, ustedes todos han tenido la unción del Santo. La unción pareja de todo cristiano, el bautismo del Espíritu Santo, todo cristiano tiene. Porque eso es la esencia de ser un cristiano. Estos antiungidos trataban de sacar otros. Y ya tan temprano en la iglesia, hermanos, la iglesia experimentaba falsos maestros con mensajes atractivos. El gnosticismo o el proto-gnosticismo, sabemos por la historia que luego floreó el gnosticismo, pero ya estaba en el tiempo de Juan.
el gnosticismo formaba una tentación porque hablaba de Dios, hablaba de Cristo y hablaba de salvación. Pero ¿cuál era la atracción del gnosticismo? Ofrecía divinización, en pocas palabras. Y no solo ofrecía divinización, unirse con lo divino, ¿verdad? Sino también ofrecía una experiencia real, una experiencia mística, escalofrío, me paraba el pelo, el yoga y otras experiencias paganas produce una experiencia real. Y es por eso que Juan afirma que si no traía la doctrina del Cristo verdadero, no tenían al Padre. Ahora, era un peligro real. Versículo 4, Juan había dicho que se gozaba que algunos andaban según la verdad, no todos. Algunos de los creyentes ya habían sido tentados, ya se habían ido con los antiungidos. Y si nosotros pensamos en nuestro contexto moderno, hermanos, por lo menos los que son como de mi edad, más o menos un rango, ¿verdad? Que recuerden los 70s y los 80s, hemos visto qué tan rápido un gnosticismo moderno pudo conquistar un continente entero de Latinoamérica en la forma del neopentecostalismo. El neopentecostalismo enseña doctrinas que se asemejan en esencia con el viejo gnosticismo. Por ejemplo, la doctrina de pequeños dioses, que nosotros somos pequeños dioses o pequeños Cristos. Cash Luna dice que como todo padre pone apellido a su hijo, ¿qué es el apellido que nos da Jehová? Jehová Junior, nosotros somos Jehová Junior. Y dice el neopentecostalismo, como nosotros somos pequeños dioses, declara lo que tú quieras. Como Dios que declaró en el principio y fue el mundo, el cristiano sí tiene fe. Y dice Cash Luna también, para tomar uno de sus más conocidos ejemplos, ¿verdad? Dice Cash Luna que todos tienen fe. Todo hombre tiene fe, así como usted tiene un hígado. No es cuestión de ser cristiano o no cristiano. Todo hombre tiene fe, es simplemente asunto de ejercerlo. Todos somos medios dioses y podemos llegar a serlo, básicamente. Este neopentecostalismo tomó mucha fuerza hasta el momento, hermanos. ¿Y cuántos miles? Mire, en algunos países las iglesias más grandes son de este corte, para que usted vea la atracción que tiene. Ahora, no ignoremos otra forma, muy diferente, pero esencialmente lo mismo, el liberalismo teológico o el modernismo. ¿Qué es lo que enseña el liberalismo teológico? En esencia, desde Schleiermacher, de 1700 para acá, enseña que Jesucristo no es Hijo de Dios encarnado, sino que fue otro maestro muy bueno, ¿verdad? A quien seguir, maestro de buenos valores y buenas conductas. Y para el liberalismo teológico, ¿quién es Dios? Termina siendo la humanidad de una forma mística. La humanidad tiene la chispa divina y esencialmente la humanidad se diviniza en el liberalismo teológico también. Así que, hermanos, mire, estamos bombardeados por el neopentecostalismo o por el liberalismo teológico con, en esencia, lo que era el gnosticismo del tiempo de Juan. Por todo esto, Juan plantea solo dos caminos: o se extravía o persevera. Niños, escúcheme bien. Jóvenes, escúcheme bien. Ustedes que están comenzando su vida, es imprescindible que entiendan y que reconozcan que solo hay dos caminos. Y solo uno de ellos es el camino de Dios. No hay muchos caminos. No hay muchas religiones. No hay muchas vías. Dos. Y uno es extraviado. Y uno es del Señor. Hablemos de doctrina. En versículos 9 y 10, ¿cuántas veces encontramos el término doctrina? 3. Se lo voy a contestar. Doctrina. ¿Qué es doctrina? Usted ha escuchado la frase, doctrina divide, la fe unifica. ¿Ha escuchado eso? La doctrina divide, el dogma divide,
es Cristo que unifica. No sé si ha escuchado eso, ¿verdad? Eso es muy común en muchas iglesias hoy. ¡Claro! En un mundo relativista que no cree que haya una verdad que se pueda declarar, esta frase es verdadera y excluye las demás opciones, en un mundo y en iglesias evangélicas relativistas, hermanos, por supuesto quieren desechar la verdad, quieren desechar doctrina, porque doctrina es enseñanza. Queremos una fe mística, queremos que lo que nos una es un culto donde cerramos los ojos y ojalá nos caigamos en trance. Eso es lo que queremos y podemos estar todos unidos en el suelo. Ahí estamos todos unidos, nos abrazamos y lloramos. Y ahí hay unidad completa. Pero ¿cuál unidad? En versículo 10 Juan dice, es enfático, el que no trae esta doctrina no lo reciba en casa. Ahora, ¿qué es doctrina? Son las creencias de una persona, nada más. Didaski es el término que Juan usa, que es enseñanzas, ¿verdad? El término en griego simplemente dice las enseñanzas. Solamente que Juan no dice las enseñanzas ni las creencias, sino la doctrina, singular, no es plural. ¿Por qué? Porque nuestra doctrina, hermanos, es un sistema, es un cuerpo de creencias. Es un cuerpo de creencias o que son recibidas de Dios, el Creador, nuestro Creador y nuestro Señor. Es un cuerpo de afirmaciones como acabamos de afirmar en el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y su Hijo, ¿verdad? Concebido, etcétera, que vendrá de nuevo y el Espíritu Santo. Ese es un cuerpo, eso es un sistema de doctrina. O es otro sistema inventado por el hombre, promovido por la serpiente. Porque Satanás fue muy doctrinal en el huerto, pero otra doctrina. Solo hay dos doctrinas. En 2 de Timoteo, por favor vea conmigo, en 2 de Timoteo, capítulo 1, escuchen cómo Pablo, qué linda es la Biblia, hermanos, qué maravillosa es la inspiración del Espíritu Santo, porque usted puede leer cualquier escritor de la Biblia y todo armoniza, todo es coherente. Vean lo que Pablo dice en 2 de Timoteo, hablando a Timoteo, preparando a Timoteo, porque Pablo ya está viejo, pronto sabe que va a ser sacrificado, va a ser muerto, pero quiere que Timoteo pase la batuta a otros. Más abajo dice, enseñe a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros, ¿verdad? La batuta se tiene que pasar, el evangelio se tiene que entregar. ¿Y cómo define Pablo el evangelio? Vea las palabras en capítulo 1, 13 y 14. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo 1, 13, subráyelo. Usted sabe que yo creo en marcar las Biblias, ¿verdad? La Biblia es una herramienta para ser usado. Subrayen estas palabras. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Dos términos, hermanos, bien concretos, también singulares, no plural, que exige un concepto en cuanto al Evangelio, hermanos, igual que Juan. Doctrina, forma de sanas palabras. Guarde el buen depósito. El depósito no le toca a usted cambiarlo. Usted recibió el depósito. Usted no inventó el depósito, no hizo el depósito. Se lo dieron. Y Pablo puede decir la forma de las sanas doctrinas. Hermanos, los autores del Nuevo Testamento entendían que fue el Espíritu Santo que los estaba inspirando para que dejara la doctrina de Jesucristo tal como Dios quería que se dejara. La doctrina es concreta, es específica.
Y es por eso que durante toda la historia, hermano, la iglesia ha hecho confesiones. Desde el credo apostólico, que es muy temprano, hasta la Reforma, encontramos la iglesia naturalmente plasmando su fe en credos y confesiones, porque creemos que es una y se puede resumir. A veces llega alguna visita y pregunta, una visita posiblemente mal informada, ¿verdad?, de otra iglesia. Dice, ¿ustedes por qué dicen el credo apostólico, el credo de Nicea y este catecismo que tienen? Hermano, lo más natural es resumir la fe, porque la Biblia es coherente, la Biblia es consistente, y lo más natural, es más, es exigido, vamos a ver ahorita en Juan, es exigido que nosotros podamos resumir y probar a otros sobre lo que creen. Mire, entre más vago sea su concepto del Evangelio, menos usted honra a Dios. Y más fácilmente tentado usted de desobedecer al Señor. Así es. Entre más vaga sea nuestra fe, menos usted honra a Dios. Porque no puede, no tiene el conocimiento de honrar a Dios. Y entre más débil sea su fe, más expuesto a la desobediencia. ¿Cuál es la relación entre doctrina y fe? Aquí mismo en 2 de Timoteo capítulo 3, vea lo que Pablo dice a Timoteo. En 3:14, Timoteo había aprendido de su madre y su abuela que eran creyentes, y dice ahora Timoteo, 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, completo, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es la relación entre doctrina y fe? Íntima. La doctrina de las Escrituras hace sabio para salvación por medio de la fe en Cristo. Y es tan importante predicar la doctrina, hermanos. Oiga lo que Pablo dice, continúa diciendo, capítulo 4. Entonces te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te confronto, te juramento, te encarezco, dice Pablo a Timoteo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Recuerde que Timoteo había sido ordenado como pastor, como predicador de la palabra. Dice, te encarezco que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la fe el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, ¿cuál es la relación entre la fe, la doctrina y la fe íntima? Nuestro catecismo en la pregunta y respuesta 21 dice así: ¿qué es verdadera fe? No solo es un seguro conocimiento por el cual considero cierto todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza que el Espíritu Santo infunde en mi corazón. Es conocimiento, hay dos pilares, conocimiento y confianza. ¿Qué es lo que debe creer el cristiano? Pregunta 22. Todo lo que se nos ha prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el símbolo apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. Y nuestros padres reformados tanto creían eso, hermanos, que estaba mirando el Catecismo Mayor de Westminster. Usted sabe que muy pocos leen el Catecismo Mayor de Westminster porque es muy largo. Pero escuche lo que encontré. Hay dos preguntas y es una joya. Los de la Asamblea de Westminster
Mire, es muy amplio el catecismo y toca muchas cosas que no están en las otras confesiones. Y, por ejemplo, primero dice lo que los pastores, los predicadores deben hacer. Después dice lo que pregunta, ¿qué es lo que se exige de los que escuchan? Primero dice qué debe hacer el predicador y después habla de los que escuchan. Estamos hablando de la relación de doctrina, de enseñanza, predicación y fe. Vea lo que dice el Catecismo Mayor. ¿Qué se exige? Pregunta 160. ¿Qué se exige de quienes escuchan la predicación de la palabra de Dios? Respuesta. De los que escuchan la predicación de la palabra de Dios, se exige que asistan a escucharla con diligencia. De ahí, por supuesto, si ni siquiera viene a escuchar, obviamente no hay nada. Pero se exige además preparación. ¿Nos preparamos para el culto, hermano, sábado? Se exige oración. ¿Cuántos oraron por mí antes de que yo predicara hoy? Yo necesito la ayuda de Dios. Y usted necesita la ayuda de Dios. Para que no nos distraigamos, para que los vidrios que se quiebren ahí no nos asusten. Oración. Que examinen lo que escuchen por medio de las Escrituras. Que vayan a la casa y comprueben si el predicador predicó bien. Que reciban la verdad con fe, amor, humildad y prontitud de mente, como la misma palabra de Dios, mediten y hablen de ella. ¿Qué es la conversación de la tarde? ¿Fútbol o el sermón? Y que la guarden en sus corazones y demuestren en sus vidas los frutos de ella. ¿No es bonito esa pregunta y respuesta, hermano? Es bien rica, bien bonita. ¿Y por qué estaban tan convencidos los hermanos de la asamblea? Hermanos, porque estaban convencidos que la doctrina y la fe era una sola cosa. Por tanto, la palabra de Dios necesitamos recibirla. Ahora, una pregunta, si doctrina es simplemente sinónimo por el Evangelio, hermanos, ¿qué es lo mínimo necesario para salvarse? ¿Qué es el conocimiento mínimo necesario para salvarse? ¿A cuántos le interesa esa pregunta? Cuidado. ¿Le parece bien o mal la pregunta? ¿Sabe cómo sería eso? Como dos novios que están a punto de casarse, ¿verdad? Y la novia y el novio ahí están con los planes, toda la boda está hecha, pero la novia como que siente algo y le dice al novio, amor, ¿cuánto me amas? Y ahí porque pregunta, no, porque a veces vos sos frío y no sé, ¿cuánto me amas? Mujer, lo mínimo para que nos casemos. ¿Usted cree que se convence? Difícilmente. O como un padre o una madre que le pregunta, ¿y tus hijos qué? ¿Cómo va? ¿Cómo los ama? Me imagino lo mínimo como para ser padre. Hermanos, en estas cosas, en el matrimonio y el amor, en ser padre con hijos y nuestra relación con Dios, no se pregunta por lo mínimo. Eso es indebido. Voy a dejar que J. Gresham Machen conteste la pregunta sobre el mínimo necesario para salvarse. Porque si usted estaba pensando que será el mínimo como para poder meterme, ¿verdad? Aunque sea raspando. ¿Sabe? Eso nace de un corazón incrédulo. Eso no es tu problema. El mínimo necesario. Conviértase. Póngase de rodillas 100%. Eso no se trata de mínimos, como de una cantidad, como apenitas. Eso nace de un corazón todavía perezoso y egoísta. J. Gresham Machen dice, ¿qué es lo mínimo de conocimiento, de doctrina para ser salvo? La Biblia no lo dice. Hay que dejárselo eso a Dios. Pero toda ignorancia es ignorancia y es detrimento para la fe. La ignorancia no es virtud, la ignorancia es atraso. Y tanto más tu ignorancia, tanto menos glorifica al Señor y agrada
al Señor. Mejor preguntar cuánto podemos alcanzar de conocimiento para agradar a Dios. Yo estoy seguro, hermanos, si hoy hiciéramos un reto, hoy estamos, ¿qué fecha? Finales de octubre. Y si hiciéramos un reto, ¿cuánto usted y su familia podría aprenderse de la Biblia? ¿Cuántos? Vamos a tomar los libros de Josué hasta Nehemías, los libros históricos. Y vamos a dar un premio, vamos a dar una moto nueva. Bueno, yo no sé, tal vez no una moto, todo lo quiere. Bueno, vamos a dar un buen premio al que usted quisiera, a la familia que más aprendiera. Estoy 100% seguro que usted podría aprender mucho, tal vez mucho más de lo que vas a hacer, porque estamos con el problema del minimalismo, no sé si esa es una palabra. Estamos con el problema de cuánto es lo mínimo con que yo me la juego. Hermanos, eso es pecado. La doctrina toda Dios nos ha dado. Ahora, la doctrina sana unifica la iglesia, pero la doctrina falsa divide. Dice Juan, ni lo reciba en casa. Probablemente se refiere a predicadores itinerantes. Ya en el tiempo de los apóstoles andaban los falsos maestros evangelizando, pero antes de poder recibir a un evangelista que llegara y tocara la puerta, dice, mire, me da alojamiento, he venido para evangelizar esta zona, ¿verdad? Le tocaba la puerta. Usted en la puerta tenía que hacerle un examen doctrinal. Claro que sí, señor, pero primero necesito hacerte unas preguntas. ¿Usted se considera suficientemente hábil, hermano, como para hacerle una pregunta, una serie, un examen doctrinal para una persona para saber si lleva la doctrina de Cristo o no? Es tu deber. Seguramente aquí nace el credo apostólico, en estas condiciones donde había predicadores itinerantes y la iglesia necesitaba rápidamente aprenderse el credo de los apóstoles y hacerle la pregunta, ¿usted qué cree de Dios Padre? ¿Qué cree de Dios Hijo? ¿Qué cree del Espíritu Santo? ¿Qué cree del perdón de los pecados? ¿Y la venida de Jesucristo? ¿Qué? ¿Y la resurrección de los muertos? ¿Y el juicio final? Ahí nace el credo de los apóstoles, hermano, por la necesidad de mantener unida la iglesia y no dividirla. No es divisionista. Cuidar la iglesia del Señor. Eso es como decir, dejar que un secuestrador llegue a llevarse a algún hijo tuyo. Si yo impido que entre a la casa, estoy siendo mala gente. No, usted está guardando la unidad y la integridad de su familia. Y papá y mamá deberían hacer lo necesario para que el secuestrador no rebate a su hijo. Lo mismo con la iglesia, hermano. Estamos guardando la unidad de la iglesia, precisamente. En Juan capítulo 17, Jesús hace su oración sumo sacerdotal. Y a mucha gente le gustan los versículos 20 y 21, donde Jesús ora, Padre, pido que mis discípulos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno también. Y he escuchado eso, leído muchas veces en diferentes contextos cristianos. Y en algunos casos, hermanos, tal vez muchos casos, se utiliza esos versículos exactamente para lo contrario de lo que Jesús habla. Se utiliza esa unidad que Dios pide para promover una unidad cristiana sin doctrina, fuera de doctrina. Estemos todos unidos, no importa lo que creamos, que pueden ser medios sectarios, pero Jesús quiere que estemos unidos. Y olvidan versículo 17, que es antes, donde Jesús pide, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús pide primero que la iglesia sea santificada en la verdad, antes de que pida la unidad. Porque toda unidad real es solamente en la verdad. Una pregunta muy práctica podría ser, ¿qué es el alcance de la unidad doctrinal? Mire, hermanos, por nuestras debilidades nosotros no vamos a alcanzar perfecto acuerdo en la tierra. Hay asuntos necesarios y asuntos secundarios. Pero nosotros no tenemos que inventar la rueda.
nuestros padres reformados ya trataron este asunto de hasta qué punto, cuáles cosas son primarias y cuáles cosas son secundarias. Vea lo que dice Westminster una vez más en la Confesión de Fe de Westminster 25.4. Dice así: la Iglesia universal ha sido algunas veces más y otras veces menos visible. Las iglesias locales, las cuales son parte de la Iglesia universal, son más puras o menos puras, según como sea enseñada y abrazada la doctrina, se administren los sacramentos y se celebre en ellos con mayor o menos pureza la adoración. Westminster dice, va a haber diferencias en enseñanza, forma de administrar sacramentos y la práctica de adoración pública, pero no quiere decir que estos sean falsas iglesias. Va a haber discrepancias. Las iglesias más puras bajo el cielo están sujetas tanto al error como a la impureza, y algunas se han degenerado tanto que llegan a ser no iglesias de Jesucristo. Hermano, el que exige absoluta pureza en la iglesia tendría que tomar el primer paso en irse, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Eso es como el chiste terrible. Usted sabe que yo no cuento chistes del púlpito, pero este es un buen ejemplo. Había un predicador súper celoso de doctrina y predicaba contra la mala doctrina, la mala praxis. Y se iban yendo todos los que se consideran pecadores porque no se ajustaban, no podían ajustarse a la pureza tan estricta del predicador. Finalmente llegó un domingo que solo su esposa llegó y se sentó y el pastor dio todo el culto, todo el llamado, la confesión de pecado, cantaron los himnos los dos, hizo todo el sermón de media hora y terminó. Y pasó atrás para recibir las personas que salen para saludar. Y se levanta su señora y se va atrás, le da la mano y le dice a su marido, bueno, ya tenés tu iglesia pura. Y la vuelve a mirar y dice, casi. Hermanos, podemos irnos al extremo de querer más de lo que la lógica, de lo que la misma Biblia y lo que nuestras confesiones exigen. Nosotros no exigimos pureza absoluta. Nuestras confesiones proveen un marco de referencia, por supuesto, para nuestra denominación, pero permiten que nosotros identifiquemos otros grupos en cuanto a ciertas enseñanzas, en cuanto a la forma de administrar sacramentos y en cuanto a adoración pública y todavía ser iglesias verdaderas. Tomemos el ejemplo de nuestros hermanos bautistas. Nosotros discrepamos con ellos sobre la forma de administrar el bautismo. No convendría formar parte de una misma denominación porque hay un choque de la forma de administrar el bautismo. Sin embargo, nosotros no nos tildamos de falsas iglesias. Discrepan. Dios dirá el día de juicio quién tenía razón, los presbiterianos o los bautistas. Pero nosotros entendemos que pueden ser hermanos en la fe, colaboradores con nosotros dentro del marco de la verdad y de la sana doctrina. En conclusión, versículo 12, hermanos, volviendo a 2 de Juan, versículo 12, Juan dice, tiene muchas cosas que decir, pero no quiere escribirlo tanto por papel y tinta, sino que quiere ir cara a cara para, dice el versículo 12, para que nuestro gozo sea cumplido. ¿Dónde había escuchado esas palabras Juan? Juan escuchó a Cristo. Cristo mismo había dicho, creo que en más de una ocasión, que su deseo era que el gozo de sus discípulos fuera completo. El deseo y el propósito de nuestro Dios, hermano, para su iglesia, es que nuestro gozo en Él sea completo, rebosando, abundante y verdadero.
Y esta pequeña carta, ahora que terminamos nuestro estudio de 2 de Juan, esta pequeña carta indica el camino seguro hacia el gozo completo en Dios. No podemos ignorar, debemos abrazar su verdad, como hemos visto, sus mandamientos, el amor para con Dios y los unos para con otros, y abrazar a Jesucristo venido en carne como único Salvador y dador del único evangelio. Queridos hermanos, el que se extravía de este evangelio no tiene a Dios. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo tiene al Padre y tiene al Hijo. Y yo creo que no hay mayor gozo que eso. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta pequeña carta tuya, escrita por medio de tu apóstol Juan, inspirada por el Espíritu Santo. Jesucristo, te honramos como Dios, Hijo, venido en carne. Y gracias, Dios, por tu palabra, que es la forma de la sana doctrina, el depósito dejado a nosotros. Padre, oramos por tu iglesia, por nuestra iglesia y por tu iglesia universal. Guárdala, por favor, oh Dios, de los anti-ungidos, los que se rebelan contra Cristo y contra su palabra, Padre. Por favor, protege tu iglesia. Pedimos una reforma, seguimos pidiendo una reforma. Gracias, Señor, por esta palabra escuchada en el nombre de Jesús. Amén y amén.